Bueno, pues nada, muchas gracias por este espacio. La verdad es que bueno, está siendo muy enriquecedor. Cada experiencia es muy diferente y bueno, yo vengo a traer otra experiencia que es aún más diferente todavía. Eh, bueno, yo voy a presentar una experiencia práctica que se ha realizado en 4 universidades de Andalucía, en la Universidad de Sevilla, de Granada, de Málaga y de Almería. Y bueno, y desde esa experiencia pues también voy a hablar un poco de los posibles aportes que podría tener la metodología de aprendizaje-servicio en el ámbito universitario, basándome en ese proyecto de las universidades que se ha llamado Salutogénesis. Em, vale. Bueno, antes de nada, no sé si las personas que estáis aquí estáis familiarizadas con la metodología del aprendizaje-servicio. El aprendizaje-servicio es un método para enseñar, es una herramienta, una metodología pedagógica que se utiliza en el aula para que el alumnado pueda aprender determinados contenidos académicos a la vez que los aplica respondiendo pues, a algunas necesidades sociales detectadas en algún ámbito, ¿no? Digamos que a la hora de ofrecer esos servicios solidarios han sido demandados por alguna entidad social o por algún barrio, es una experiencia que le brinda la oportunidad al alumnado para aprender determinados contenidos académicos, ¿no? Entonces, bueno, es una metodología que es muy, bueno, se considera todavía innovadora, pero es verdad que ya ha tenido una gran trayectoria, tuvo su origen en Estados Unidos, en Hispanoamérica se utiliza mucho, en muchas universidades, sobre todo en el ámbito de la parte de vinculación territorial y de compromiso comunitario, y en España pues también tiene una larga trayectoria. Eh, bueno, en todos los ámbitos y niveles de la educación y, bueno, más específicamente en el de la universidad, pues también hay una asociación estatal que se dedica específicamente al aprendizaje-servicio universitario. Eh, y bueno, los principales ingredientes, ¿no?, que tiene esta metodología es, por un lado, que fomenta, ¿no?, ese aprendizaje académico, que es el objetivo de fondo que hay en cualquier universidad, en cualquier centro de educación. Luego, por otro lado, pues bueno, ofrece la oportunidad de desarrollar otro tipo de habilidades, más, bueno, lo que le llaman soft skills, más habilidades personales, habilidades de trabajo en grupo, que se vinculan más también con ese crecimiento personal, sobre todo también en esa parte de generación de competencias para la profesión. Y luego también a otros niveles, bueno, son experiencias de contacto con realidades sociales que en muchas ocasiones no han conocido o que conocen poco, y que eso también les pone en una tesitura a nivel personal que, bueno, les hace descubrir, pues, a lo mejor su vocación, su orientación profesional y muchas otras ingredientes o cuestiones más personales, ¿no? Por eso también se considera una herramienta que fomenta el crecimiento personal. Y luego, obviamente, pues bueno, como se contextualiza en el contexto más social, de vinculación con las necesidades de una comunidad o de una entidad social, pues está muy relacionado con esa responsabilidad cívica, ¿no? Bueno, por resaltar un poco, es una metodología que se basa en la experiencia. El alumnado aprende haciendo. Esa es una de las, ¿no? Ya se ha demostrado ya se ha demostrado de muchas maneras, ¿no?, que cuando se aprende haciendo, pues la forma en la que se cristalizan esos aprendizajes y esos conocimientos son más van sostenibles, digamos. Luego, por otro lado, pues bueno, el hecho de que sean experiencias de aprendizaje que están basadas y conectadas con unas necesidades reales, pues tiene diferentes beneficios, ¿no? Por un lado, ofrecen un servicio solidario, fomentan o promueven un cambio social, dan respuesta a cuestiones que no se han podido dar respuestas de otra manera, etcétera, etcétera, ¿no?
Luego, por otro lado, conectando un poco ese carácter experiencial con la reflexión, pues bueno, esta metodología integra determinadas herramientas de reflexión, puesto que al ser una metodología que se basa en el hacer, es importante que el alumnado reflexione en ese camino en el que está haciendo, ¿no? No solamente reflexiones a nivel personales, ¿no? Bueno, qué retos me estoy encontrando, qué es lo que más difícil me está resultando, qué problemas he tenido, cómo los he resuelto, ¿vale? Eso sería como cuestiones más personales. Y luego también, pues, cuestiones más generales, ¿no? Bueno, qué conexión hay, ¿no? Entre la realidad que estoy viviendo en este barrio con la realidad que vivo yo en otra parte de la ciudad o la realidad que se vive en otras partes del mundo. De tal manera que también fomenta el desarrollo de otras habilidades más relacionadas con la ciudadanía global, ¿no? Y con un contexto un poco más de, bueno, podríamos decir, de educación para el desarrollo, sensibilización social, etc. Y bueno, se ha ido para atrás, perdón. Y esto en el contexto de la salud global, que es un poco, digamos, una de las temáticas bases sobre las que se ha sostenido el proyecto de salutogénesis, pues, bueno, considerando que, según como la define la OMS, ¿no? La salud global está un poco relacionada con ese estado de bienestar, tanto físico, mental y social, de todas las personas en el mundo, en el que se entiende también que la salud va más allá, ¿no? de las fronteras nacionales y también, por tanto, bueno, de reconocer, ¿no? la salud global como un derecho humano que no entiende de fronteras y, por tanto, es necesario, pues, promover acciones que sean más equitativas, igualitarias con respecto a la salud, ¿no? Este tipo de proyectos, por tanto, también ayuda a conectar, ¿no? Esas necesidades de salud que puede haber en determinados barrios, en determinadas partes del mundo, que no existen en otras partes, qué es lo que ocurre ahí, y poder llegar a entender la salud a nivel global desde todas esas diferentes dimensiones y realidades, ¿no? que tiene este mundo, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay una conexión, ¿no? Una conexión muy clara entre lo que puede aportar el aprendizaje-servicio dentro del trabajo con la salud global, ¿no? Por un lado, bueno, tomar conciencia, ¿no? de los problemas que pueden surgir a nivel global, tanto a nivel de enfermedades, cuáles son los factores de riesgo, las medidas preventivas, y desde ahí, pues, desarrollar proyectos que tengan un objetivo de fondo para mejorar la situación, ¿no? de esas personas en esos contextos, ¿no? Y la mejor manera de mejorar esa situación es empoderando a las comunidades y fomentar comportamientos saludables. Y esto se puede hacer, ¿no? A través del aprendizaje-servicio, ofrecer la oportunidad bueno, de personas que están formándose en determinadas temáticas que puedan pues dar formación, dar talleres, bueno, acompañamiento en algunas ocasiones. Luego, por otro lado, también mejorar la capacidad de respuesta de los profesionales de salud. Una de las cosas así que me ha parecido más interesante de este proyecto es que bueno, hemos trabajado fundamentalmente con la Facultad de Enfermería y bueno, la aproximación que tienen con respecto a la enfermedad en muchas ocasiones no es tanto desde la salutogénesis, sino desde la enfermedad, ¿no? Y entonces el poder tomar conciencia de otras formas de aproximarse a la salud, de estar en contexto con colectivos que ya son de por sí mismos vulnerados en esos sistemas de salud, sin duda los hace que sean mejores profesionales en el futuro cuando tengan que estar en un centro de salud o atender a familias, cuando ya de primeras han tenido un contacto y han visto que, bueno, pues que las personas migrantes se encuentran muchos retos, que hay determinadas diversidades culturales que en muchas ocasiones pueden entrar en el prejuicio del sistema sanitario. Entonces, ese tipo de experiencias, pues, normalmente no están integradas dentro del currículum normal de las facultades, ¿no?
Entonces, bueno, el ofrecer la oportunidad a través de esta metodología en asignaturas más afines, como pueden ser salud comunitaria, salud infantil, salud bueno, de familias y tal, pues bueno, ayuda a que ese sesgo, ¿no? O esa información que de otra manera no les llega, pues sí que les pueda llegar. Y que si se encuentran con un caso cuando lleguen a trabajar en un centro de salud, pues sepan cómo proceder porque ya han conocido esa realidad, ¿no? Y luego, bueno, otro punto súper importante, al final, bueno, las universidades son también centros de transferencia de conocimiento, aunque a veces se olvide un poco, y a través de estas experiencias de contacto con realidades reales, eso también ayuda a que el profesorado y el alumnado empiece a desarrollar cierta inquietud por investigar determinados temas que luego puedan servir pues, para hacer incidencia política o para seguir haciendo formación y mejorar, ¿no? Determinados sistemas sanitarios. Bueno, otra de las cosas que quería abordar, ¿no? Es, bueno, el contexto del proyecto, el proyecto de salutogénesis, y bueno, me ha parecido también muy interesante la buena conexión, ¿no? Que hay entre esos dos conceptos, ¿no? El concepto de aprendizaje-servicio por un lado como metodología y luego la forma, ¿no? El enfoque que se le da a la hora de abordar los temas de salud desde la salutogénesis, ¿no? Entonces, bueno, aquí quería resaltar como estas tres cosas, ¿no? Por un lado, el enfoque de fortalezas y recursos. Desde la metodología de aprendizaje-servicio, fundamentalmente siempre se empieza desde un análisis de la realidad. ¿Cuáles son las necesidades que hay pues, en un colectivo concreto, en un barrio, en una comunidad, en unas entidades sociales? ¿Vale? Se identifica un poco cuál es ese marco y lo que se quiere es hacer un análisis, ¿no? De cuáles son las necesidades. Y bueno, desde ese análisis de las necesidades también se quiere no solamente identificar cuáles son las carencias, sino también cuáles son las fortalezas, para poder reconocer y trabajar desde las fortalezas de esos contextos bueno, y darle solución a esas posibles carencias o debilidades. También en ese caso es importante, desde el aprendizaje-servicio no se trata de ir a las realidades y hacer una lectura de lo que pensamos que deberían necesitar, sino que lo que se hace es un análisis de la realidad conectando con la propia comunidad en sí. Es decir, el alumnado va a esa realidad y pregunta en el barrio, pregunta a las entidades, pregunta a los colectivos cuáles son sus necesidades. Y lo hacen de una manera más desde el diálogo, más desde la conversación, más desde un trabajo más colectivo, en el que no solamente las personas involucradas participan y comentan, sino que también ese propio proceso de identificación de necesidades ayuda al desarrollo de determinadas habilidades dentro del contexto, ¿no? Por ejemplo, a identificar fortalezas y debilidades, que en muchas ocasiones cuando vamos a trabajar determinados temas desde la metodología de aprendizaje-servicio parece que nos centramos solo en las carencias, pero luego hay muchas otras fortalezas, ¿no? Entonces, el poder darnos cuenta cuáles son esas necesidades también les permite a la comunidad reconocer cuáles son sus fortalezas. Y luego desde ahí, pues por supuesto, las labores, actividades, servicios solidarios que se desarrollan de una manera para que no generen una dependencia de esos proyectos, sino que de alguna manera generen determinadas semillas dentro de esos colectivos, de esas comunidades, que puedan, pues bueno, tener luego cierta continuidad, ¿no? De una u otra manera, que tengan esa continuidad, ¿no? Por eso esa rama, ¿no? Esa parte del empoderamiento y de la autonomía, para que estos trabajos, cuando se realicen, pues se puedan devolver a la comunidad y la comunidad pueda ir viendo cómo continuar con el trabajo o cómo puede seguir trabajando con la universidad o con futuros proyectos de aprendizaje-servicio, de tal manera que se vayan avanzando en esos servicios solidarios. Y bueno, más concretamente, con respecto a las experiencias que se han realizado en estas 4 universidades, bueno, han sido
experiencias que han sido muy diferentes por diferentes circunstancias, por diferentes factores. Otra de las grandezas, digamos, del aprendizaje-servicio es que trabajamos sobre el contexto, ¿no? Entonces, por tanto, nos permite adaptar las propuestas a la realidad que tenemos, ¿no? En este caso, pues, la realidad que teníamos en cada una de las universidades. Entonces, desde un mismo enfoque, que ha sido desde ese marco de aprendizaje-servicio y de salutogénesis, hemos llegado a desarrollar pues, procesos que han sido muy diferentes, ¿vale? Y que a su vez han tenido resultados diferentes. Pero digamos que esa línea común, ese enfoque común, digamos, son los que ha transversalizado tanto esos procesos como esos resultados. Vale, perdonad que es que se me va el... Vale. Entonces, en primer lugar, comentaros con respecto a la Universidad de Sevilla. En la Universidad de Sevilla se trabajó con la Facultad de Enfermería y bueno, iniciamos en primer lugar un grupo motor con diferentes profesores, había algunos estudiantes también, coordinadores de asignatura, y fue desde ese grupo motor desde donde diseñamos esas posibles propuestas de aprendizaje-servicio en el marco de las asignaturas. En concreto, en este caso, las asignaturas estaban relacionadas pues, con la salud reproductiva, con la salud comunitaria, con la salud infantil y de familia, y desde esos tres enfoques se orientaron los trabajos del aprendizaje-servicio. En este caso, bueno, el profesorado ya tenía cierta experiencia en propuestas de aprendizaje-servicio y entonces cogieron bastante autonomía a la hora de acompañar estas experiencias de aprendizaje y servicio. Luego el hecho de poder trabajar con un grupo motor permitió hacer alianzas entre diferentes asignaturas. Normalmente el aprendizaje y servicio se vincula a una asignatura, pero si existe la posibilidad de, porque se dan las condiciones idóneas, de colaborar entre diferentes asignaturas, es todavía más interesante el poder abordar un aprendizaje-servicio desde esos diferentes enfoques, ¿no? Que en este caso sería pues, desde la salud reproductiva, desde la salud de infancia, familias y adolescencia y desde la salud comunitaria, ¿no? Entonces son esos tres enfoques los que van a traer a ese trabajo que bueno, se resolvió como un mapeo de activos de salud por barrio. Todos los grupos de estas tres asignaturas se organizaron por barrios, en grupos de 5 o 6 personas, y su objetivo fundamental era identificar cuáles eran los activos de salud que había en los barrios. Ahí, bueno, en la foto que aparece es como, digamos, el último día en el que ya presentaron los trabajos que habían hecho, la identificación de activos y un poco las necesidades que habían detectado en cada uno de los barrios. En el caso de la Universidad de Sevilla, los activos de salud diferenciaban entre activos de salud que daban respuesta a necesidades que pudieran tener las mujeres concretamente en diferentes fases de la vida. Luego también había una parte que se destinaba fundamentalmente a la parte infantil y adolescencia, que ahí, pues, por ejemplo, toda la parte de centros educativos, de cómo abordaban las cuestiones más de salud higiénica y bucal, y luego otras cuestiones más comunitarias, donde también podían abordar pues, determinadas características concretas de los barrios en los que estaban, ¿no? Hay algunos barrios que a lo mejor tienen un porcentaje de población migrante más alto que otros, entonces, pues bueno, integrar también esa diversidad cultural que podría existir en los barrios. Es verdad que así a priori, bueno, fue simplemente una identificación de activos de salud. Esta identificación de salud se hizo, en primer lugar, teniendo un contacto con las trabajadoras sociales de los centros de salud, que eso eran como las informantes claves que luego les conectaba pues, con diferentes otros activos de salud. Después hacían diferentes visitas por los barrios y hacían entrevistas con entidades que habían identificado en el barrio.
Y con esa información luego volvían a los centros de salud, a la trabajadora social y les daban pues todo el mapa de activos de salud de forma actualizada. En muchos casos había barrios que no tenían prácticamente información, otros que estaban muy obsoletos. Y bueno, esta es una información que bueno, dentro del enfoque de la salutogénesis es muy interesante porque permite a personas del barrio que puedan acudir a otros espacios que no sean solo el centro de salud para, bueno, pues para trabajar hábitos más saludables, ¿no? Y bueno, esta fue la experiencia que se desarrolló en la Universidad de Sevilla. Luego la Universidad de Almería fue diferente. En la Universidad de Almería hubo dos etapas. Una primera etapa en la que el alumnado recibió algunas formaciones, pues una sobre qué es el aprendizaje de servicio y algunas temáticas claves sobre salud global para tener una visión un poco más amplia. Y en la segunda fase ya se trabajó en torno a una asignatura en concreto, que creo que era también salud comunitaria. Lo que pasa es que en Almería. En este caso había dos grupos y cada grupo se centró en una temática diferente. Un grupo se centró en las necesidades que podían tener el colectivo migrante dentro del contexto de la salud y el otro grupo se centraba en la parte de la salud reproductiva. En este caso, el profesorado, bueno, la profesora en concreto era la primera vez que hacía esta experiencia, entonces ahí hemos tenido una labor más de acompañamiento de la experiencia y la hemos dividido en tres fases. Había una primera fase que era, bueno, los grupos también se dividieron por barrios, aparte de por temática, y digamos que cada grupo se centró en un barrio. Y en la primera fase tenían que identificar activos de salud en general, ¿vale? Para identificar estos activos de salud, pues podían acudir bueno, pues al centro de salud de referencia, a centro cívico, entidades que existieran en la zona, y se intentaba orientar que esa identificación de activos de salud estuvieran relacionadas o con el colectivo migrante o con la salud reproductiva, depende del grupo que estuviera. Una vez que habían identificado los activos de salud, pasaban a la siguiente fase, que era una entrevista en profundidad. En esta entrevista lo que se quería era profundizar un poquito más bueno, con respecto al activo de salud que habían elegido para eran las necesidades en ese barrio con respecto a esa temática. Este fue un momento porque había pocas entidades, por ejemplo, que se centraban en el colectivo migrante, en darle un servicio concreto y específico al colectivo migrante en temas de salud, lo que se evidenció que era una carencia. Y luego, pues bueno, también en general la ciudad de Almería no es una ciudad en la que haya tantas entidades. Y eso también fue un reto. De cualquier manera, cuando los grupos no tenían la posibilidad de hacer una entrevista, lo que te podían hacer era una identificación de activos de salud, pero por la calle. Ir por el barrio, pasear por el barrio, ir preguntándole a la gente, pues bueno, cuáles eran sus referentes dentro de su barrio para, bueno, pues para sentirse mejor, para, bueno, estuvieron trabajando así como varias dimensiones de lo que podía ser el activo de salud, ¿no? Y luego ya por último, la última fase de esa experiencia era el diseño de experiencias de aprendizaje y servicio. Para el diseño de experiencias de aprendizaje y servicio tuvimos una sesión específica, más de análisis, que bueno, esa es la foto que aparece ahí con estas dos chicas con posis y demás, porque esta fue una sesión más práctica en la que incorporamos métodos de reflexión y de construcción colectiva para pararnos a pensar qué es lo que había pasado en esas dos primeras fases, ¿no? De, bueno, cuáles son los activos de salud que habéis identificado, qué características comunes tienen, qué carencias habéis identificado, qué activos de salud deberían estar y no están, ¿vale? Como un análisis más de la realidad en base a toda la información que habían recogido. Y luego también, pues,
desde las entrevistas y desde lo que habían hecho, habían preguntado por los barrios, bueno, pues cuáles eran las carencias y las fortalezas que se habían comentado. Desde esa primera parte, ¿no? Más de, bueno, de vamos a rescatar y vamos a reflexionar un poco sobre toda la información que hemos recogido, la siguiente parte fue, pues vamos a pensar en propuestas de actividades que puedan dar respuesta a las carencias que se han identificado en esa primera parte. Todo eso dentro del contexto de la asignatura que estaban dando, es decir, yo les decía, bueno, desde la asignatura que habéis dado y desde los contenidos que habéis trabajado, ¿cómo pensáis que desde ahí podéis ofrecer algún tipo de servicio, de actividad para responder a estas carencias, ¿no? Bueno, salieron muchas cosas, además concretamente en la ciudad de Almería, pues bueno, la población migrante es muy alta, de diferentes partes fundamentalmente de todo el continente africano, y claro, hay mucha diversidad cultural que entra en contraste con lo que es el sistema sanitario. Y entonces, pues bueno, detectaron, identificaron que en muchas ocasiones, bueno, había una barrera idiomática muy clara, aparte de la barrera cultural, en la que en muchas ocasiones incluso los profesionales de salud no podían hacer una orientación suficiente porque a lo mejor no conocían el contexto cultural, ¿no? Como por ejemplo podía ser en época de Ramadán, ¿no? Entonces, bueno, desde esa sesión en la que estuvimos analizando las posibles, bueno, las carencias, fortalezas y las posibles actividades que podían plantear, pues ya la última fase fue el alumnado realizó un proyecto, digamos, de aprendizaje-servicio que pudiera servir para años próximos y seguir trabajando en estas temáticas. Y luego ya otra experiencia que es la Universidad de Granada, que ha sido una experiencia diferente también. En este caso, bueno, se ha actualizado la diapositiva. En este caso se ha centrado en un curso, más de un curso para aprender a integrar la metodología de aprendizaje-servicio en asignaturas, normalmente en asignaturas relacionadas con la salud o con carreras de la salud, pero es verdad que luego las personas que han asistido al curso no han sido solo de ese ámbito, ¿no? De cualquier manera, pues bueno, se ha podido también trabajar el enfoque de salutogénesis de los activos de salud para personas que a lo mejor trabajan desde otros ámbitos que no son directamente los de la salud, pero que les viene bien para trabajar a nivel comunitario, por ejemplo. Esta formación se realizó con 3 sesiones y en estas 3 sesiones se intentó de alguna manera abordar las diferentes fases del aprendizaje y servicio para que cuando terminara el curso los asistentes pues, pudieran tener ideas que pudieran llevar a cabo en sus asignaturas. Y bueno, la experiencia en este caso ha sido diferente, puesto que el grupo era muy diverso y no ha sido tanto el alumnado el que ha pensado en el diseño de esas experiencias, sino que ha sido más profesorado o personas que trabajaban en entidades las que han elaborado esos proyectos de aprendizaje-servicio. Ha sido una orientación un poco más general. Y bueno, aún así pues se ha trabajado en base a diferentes barrios de Granada y diferentes realidades. Ahí en la foto, por ejemplo, aparece un profesor que había trabajado bueno, el tema de identidades sexuales dentro de los centros educativos. Y bueno, pues ya había tenido una experiencia previa de aprendizaje-servicio y bueno, pues el curso le ayudó un poco para terminar de matizar y concretar pues determinadas cuestiones que son importantes a la hora de hacer un aprendizaje-servicio. Y bueno, ya por último, no la he puesto la diapositiva porque bueno, ha sido como una experiencia que ha sido como una suma de las 3, pero en pequeño, que ha sido en la Universidad de Málaga. En la Universidad de Málaga se ha trabajado también sobre una asignatura, se ha trabajado con un profesor. En este caso, el contexto era el grado de terapia ocupacional
Y bueno, sí que ha sido como la antesala para luego en otra asignatura del curso que viene desarrollar la experiencia de aprendizaje-servicio. Entonces aquí había mucho menos tiempo, hemos trabajado con muchas menos, con las mismas sesiones, con 3 sesiones, pero 3 sesiones que han sucedido en menor tiempo, ¿no? Entonces, lo que hicimos es focalizarnos en un barrio concreto, un barrio que además está muy cerca, es como un barrio vecino de la Universidad de Málaga, que además está pues en una situación de vulnerabilidad muy alta, y pues se analizó un poco cuáles eran las circunstancias del barrio. También se les pidió hacer un análisis de la realidad, ir a visitar el barrio y tal, pero es verdad que como los tiempos han sido más rápidos, no lo han hecho tan profundamente como a lo mejor lo han hecho en la Universidad de Almería, pero aún así sí que les ha servido pues para también eliminar prejuicios, para identificar pues que las realidades no siempre están determinadas por lo que uno puede hacer, sino que los factores y el contexto hace que en muchas ocasiones no puedan salir de una situación de pobreza o de vulnerabilidad. Y luego desde ahí, pues desde esa sesión que fue un poco más práctica de análisis de la realidad, de lo que habían identificado y de las problemáticas que tenían y de cómo desde la terapia ocupacional se podía dar respuesta a las necesidades que había allí en el barrio, pues ya diseñaron, digamos, propuestas de trabajo de APS que puedan servir como ejemplo para el curso que viene, que ya lo implementaría. Y ya está, esas son como las 4 experiencias, digamos, que hemos tenido en las universidades. Bueno, un poco por concluir, son, como he comentado, experiencias que están centradas en el enfoque de salutogénesis, que son un poco el enfoque que ha orientado también la propuesta de aprendizaje y servicio. Y luego a la vez, pues bueno, al ser experiencias de aprendizaje y servicio que se han integrado en un contexto de facultades que están relacionadas con la salud, eso ha permitido pues también que el alumnado desarrolle pues miradas hacia el mundo con respecto a la salud, miradas a la diversidad cultural del mundo con respecto a la salud. Luego, por otro lado, el poder incorporar un enfoque más comunitario a la hora de abordar temas de salud, que también es muy importante. Y luego también ese contacto con una realidad de una u otra manera, bueno, pues le ha hecho ver bueno, que hay realidades y problemáticas que no siempre se pueden abordar desde el centro educativo, ¿no? O sea, perdón, desde el centro de salud, que en muchas ocasiones, pues bueno, y eso ha permitido también identificar el valor que tienen determinadas figuras que existen en algunos centros de salud, como pueden ser las trabajadoras sociales, las educadoras, las enfermeras educadoras, etcétera, etcétera, ¿no? Y tener una visión de los temas de salud desde una óptica un poco más comunitaria y que les pueda servir a la hora de trabajar en un centro de salud.